La evolución humana, lo mismo. ¿Qué es esto de evolución humana? ¿Qué es evolución humana? ¿Realmente sabemos lo que es la evolución humana? ¿Qué queremos decir con esto? Evolución humana. Evolución, todo el mundo lo sabe. Evolución, aunque todo el mundo atribuye la idea a Darwin cuando fue de Spencer, pero en fin. Y Darwin la cogió a regañadientes, porque no le gustaba la idea, y con razón, porque Darwin, entre otras cosas, conste que esta tesis no la improviso, esta tesis la expuse yo hace 3 años en un congreso internacional de paleontólogos y biólogos en Zaragoza, ¿verdad? Darwin probablemente no supo muy bien lo que era la evolución, ni podía saberlo. La evolución, el concepto de evolución, esta es una idea central y te lo voy a exponer ahora. La idea de evolución, como todas las ideas, según nosotros pensamos, no llueven del cielo ni brotan de la conciencia pura, ¿verdad? Una secreción de la conciencia pura, como pensaba Kant, por ejemplo, ¿no? Que la conciencia pura, la razón pura, se rega de su seno, pues cuando hace silogismos categóricos, pues se rega la idea de alma, cuando hace silogismos hipotéticos la idea del mundo, disyuntivos la idea de Dios. Una de las tesis de Kant, a mi juicio, más hermosas, más bellas y más falsas, más erróneas, ¿verdad? Sí, aquí Kant se presenta como un músico de una categoría casi superior a Händel o a Bach, ¿verdad? Pero lo que dice es totalmente falso, totalmente absurdo, inadmisible. Bien, pero ¿qué quiere decir con esto? Pues que las ideas brotan de la razón pura, ¿verdad? De la razón pura. Nosotros pensamos que las ideas, con mayúscula, no brotan de la razón pura, que brotan de los conceptos, y los conceptos a su vez brotan de la experiencia técnica y de la experiencia técnica y empírica con las manos, concretamente, para no ir más lejos. La idea de evolución procede, creemos, de una tecnología bastante avanzada, que es la tecnología de los rollos, del libro en rollo, los papiros que se desenrollaban, y cuando un papiro se desenrollaba se llamaba evolutio, es decir, evolutio era el desenrollo del papiro. Y ese Cicerón dice, por ejemplo, evolutio poetarum, es el desenrollo para leer a los poetas, ¿verdad? Entonces, esta metáfora, que si ustedes advierten, el rollo está escrito, esta metáfora se aplica en el siglo XVIII, Bols, etcétera, a explicar el desarrollo del individuo desde el punto de vista ontogenético, en aquellas famosas discusiones sobre el ovismo, sobre los espermatocitos, si Adán tenía todos los espermatozoides de la especie, etcétera, ¿no? Esta es la preformación, ¿verdad? Entonces, este desarrollo se aplica a la evolución individual, y después es cuando Spencer lo aplica a la evolución de las especies, ¿verdad? Lo cual produce una confusión total, porque resulta que es como si hubiese un libro, en la metáfora de esta biblioteca maravillosa que digo, si hubiese un texto escrito que es el que fuese guiando el desarrollo y las transformaciones de unas especies en otras, es decir, el genoma que decimos hoy. Es decir, el código genético, fíjense la cantidad de metáforas que estamos aquí diciendo, el código genético, las letras, ¿verdad?, de las bases que están ahí componiéndolo, la información que se transmite, el ADN mensajero. Si alguien nos oye, o cuando nos ha ido, dentro de 2 o 3 siglos, verán que los que se dedican al genoma se confunden con los traductores de Toledo, ¿verdad? Parecen gramáticos más que otra cosa, que realmente parecen gramáticos. ¿Por qué? Pues porque están implícitos en esas metáforas del libro de la evolución. Pues bien, la idea central es la siguiente. La idea de evolución, sobre todo se aplicó por Darwin, y yo creo que fue su gran importancia, se aplicó a la evolución orgánica, a la evolución de los organismos. Allí es donde hay evolución orgánica. Pero inmediatamente se extendió esa evolución, aunque solamente hace muy pocos años, bueno, recientemente, llegamos completamente en los años 40, se intentó aplicar en serio a la evolución infraorgánica. Concretamente, lo que Darwin habría hecho con la tabla de Linneo, con la taxonomía de Linneo, lo habría hecho Gamow con la tabla de los elementos de Mendeleev, ¿no?
en donde los elementos de Mendeleev, en lugar de estar en un sistema periódico como cuadros estancos unos con otros, van evolucionando unos a otros, ¿verdad? Precisamente es el hidrógeno, de ahí van resultando distintos elementos. Entonces, de esa evolución cósmica, diríamos, infraorgánica, preorgánica, habrían ido resultando, después de la constitución de las moléculas, macromoléculas, coacervados, etcétera, habrían resultado las aglomeraciones protocelulares, etcétera, hasta las células y los organismos. De manera que entonces, según esto, habría una evolución cósmica que habría empezado en las estrellas, después de la teoría del Big Bang, que es donde se habrían formado los elementos químicos, y después de esta evolución infraorgánica, la evolución orgánica de las especies vivientes sería su continuación, pero todavía más. Y cuando la evolución orgánica a través de las especies hubiera llegado a los primates, concretamente, y a ciertos tipos de primates, entonces los hombres, nosotros, el Homo sapiens, que es uno de tantos primates, hubiéramos seguido nuestra evolución, y esta evolución sería la continuación literal de la evolución animal, orgánica o vegetal, y de la evolución infraorgánica. Es lo que se llama evolución superorgánica. Según esto, evolución humana querría ser o sería una parte de la evolución en general. Entonces, todos los seres vivientes estarían sometidos a la evolución. Sería la gran idea moderna, ¿verdad?, que por cierto contrastaría con la idea clásica de procesión de los neoplatónicos, en donde la procesión viene a ser la evolución, pero al revés. Lo primero es lo más alto, y de lo más alto se van desprendiendo por degeneración, diríamos, todos los grados de la escala natural, mientras que en la evolución partiríamos de los peldaños más bajos, ¿verdad?, los cuartos, lo que fuera, y por complejidad sucesiva iríamos llegando hasta donde estamos nosotros, por ejemplo, que seríamos los seres más perfectos de la creación corpórea. Bien, entonces, según esto, la evolución sería la historia, la evolución humana sería la historia. Y efectivamente hay una obra monumental muy conocida de la otra generación, la obra de Henri Verne, 400 volúmenes, que es una enciclopedia histórica que se titula La evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad. Es decir, la historia humana aparece como un episodio más de la evolución en general. Bien, pues todo esto a mi juicio es falso, es absolutamente una tergiversación de la realidad. Esto no es pura metáfora, esto es poesía pura, ¿verdad? Esto es pura poesía, pura metáfora. Esto no es nada, esto no vale para nada, absolutamente para nada. Pero hasta tal punto, a mi juicio, que el aceptar siquiera esta visión tan armónica, tan sintética, el aceptar esto es precisamente el retirar precisamente el interés en la teoría de evolución. Porque la importancia de la teoría de evolución consiste en circunscribirse precisamente al terreno orgánico, precisamente, y es lo que permite diferenciar. No estoy negando que haya ciertas analogías, naturalmente, entre los procesos de desarrollo de lo inorgánico y lo superorgánico, que haya analogías, sin duda las hay, que haya analogías entre el desarrollo de una serie de coches, de automóviles, que no es un museo de automóviles, y el desarrollo de la serie de la pata del caballo, por ejemplo. Hay analogías, pero son analogías, nada más que analogías, por razones que no puedo aquí detallar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que quiere decir, yo creo, a mi juicio, que cuando hablamos de evolución humana estamos hablando de otras cosas, tenemos que hablar de otras cosas. ¿Y qué son estas cosas? ¿De qué son estas cosas? Voy a introducir aquí un concepto que es fundamental en todas nuestras jornadas, pero sin el cual no puedo dar un paso, que es el concepto de espacio antropológico. Cuando hablamos del hombre, evolución humana, el hombre, esto por evolución humana entendemos la historia, simplemente la historia. Y además la historia no entendida como evolución en el sentido estricto, literal de la palabra, sino en otro sentido diferente, y por supuesto no lineal, sino multilineal, etc. Cuando hablamos de hombre, nosotros hablamos de espacio antropológico. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir lo siguiente, que hablar del hombre y decir que la antropología tiene por objeto el estudio del hombre es una pura tautología, a mi juicio, lingüística, que no hace más que analizar la palabra antropólogos, ¿verdad? Antropología. Es una pura tautología lingüística. Bien. ¿Por qué? Porque solamente quien piense de algún modo que el hombre tiene una inteligibilidad por sí mismo, como por ejemplo sostienen muchos, por ejemplo Gehlen, el famoso antropólogo, discípulo de Marshall, etc. Gehlen dice más o menos lo siguiente: hasta ahora, dice Gehlen, hace unos 40 años, ¿verdad? Dice, hasta ahora
el hombre ha intentado ser entendido desde el mundo, ¿verdad?, o desde Dios, pero al hombre hay que entenderlo desde sí mismo. Este es el gran lema de Hegel y de otros muchos. Bien, a nuestro juicio este es un lema típicamente idealista, es decir, no materialista, porque solamente si el hombre se concibe como una sustancia autónoma, ¿verdad?, autosuficiente, inteligible por sí mismo, etcétera, solamente entonces cabe el axioma de Hegel. Pero el hombre es imposible entenderlo según las coordenadas materialistas, pues por ejemplo al margen del mundo, es totalmente imposible. Los hombres, como cualquier otro primate, dependemos literalmente del mundo en todos los órdenes, no solamente porque nos suministra la alimentación, sino por todo lo demás, porque nos enseñan nuestras percepciones, nuestras ideas, etc. Entonces el hombre no puede ser el objeto de la antropología, puesto que el hombre no es inteligible por sí mismo. El hombre hay que verlo desde los animales, desde las plantas, desde el mundo inorgánico, y también de esto trata la antropología, claro. Por tanto, lo que llamamos espacio antropológico es precisamente el ámbito viene de ambire, ambicionar, el ámbito en el cual los hombres se desenvuelven. Y entonces la dificultad estriba en determinar cuál es la estructura de este ámbito, de este espacio. Un espacio, como es bien sabido, supone múltiples dimensiones. Hay que recordar que, de hecho, absolutamente todas las concepciones del hombre y del mundo han siempre ofrecido diferentes ejes, diríamos, de coordenadas de un espacio que generalmente han sido múltiples. Muchas veces ponemos como ejemplo a los gnósticos de la época de Valentín, de Carpócrates, Basílides, etcétera, en donde la concepción del mundo de aquellas escuelas o sectas comenzaba introduciendo pues unas díadas, unas tétradas, unas ordóadas, un pleroma, es decir, una multitud de ejes, y entre ellas después aparecía Anthropos, aparecía el hombre, ¿verdad? No hace falta ir a los gnósticos, basta pensar en la tradición cristiana, que tiene unas fuentes gnósticas evidentes. Que cualquier cristiano de nuestra cultura, de nuestra tradición, pues cree saber, vive, está inmerso en estas ideas. Dios Padre, constituido por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, primero crea los ángeles, ¿verdad?, en todos sus coros, y los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos, las dominaciones, crea toda la jerarquía celestial. Después vienen los seis días, crea los seres inorgánicos, crea los vegetales, los animales, y al final crea el hombre. Es decir, que en la tradición cristiana, para llegar al hombre, hace falta haber introducido multitud de coordenadas de ejes, ¿verdad?, donde están Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los querubines, los ángeles, tan importantes así. Además, que lo que ocurre en ese espacio antropológico donde están, en la estratosfera, diríamos, donde están los serafines o los querubines, porque no sabemos quién fue quien se rebeló contra Dios, y si se rebeló por un pecado de envidia o de lujuria o lo que fuera, lo cierto es que aquel pecado original fue el determinante después del pecado de Adán. De suerte que la historia de la humanidad, que ocurre hace 4.000 años, según las viejas tradiciones de la Biblia, de la Vulgata, ¿verdad?, el pecado original habría sido sencillamente una consecuencia del pecado de los ángeles original, que es el que introdujo el mal en el mundo, ¿verdad? Así que entonces nuestra concepción del hombre, de nuestra tradición, supone necesariamente este espacio, y entonces es imposible totalmente, a mi juicio, mantener las coordenadas del cristianismo y del judaísmo, pero el cristianismo sobre todo, porque el propio dogma fundamental del cristianismo, que es el dogma de la encarnación, que es el dogma de la unión hipostática, pero fíjense, la unión hipostática es la unión de la segunda persona de la Trinidad con el Hijo de María. Y entonces, este es el dogma fundamental del cristianismo, el dogma de paz fundamental a mi juicio, porque es la gran religión que ha dicho que el hombre es divino, que el hombre es Dios, que hay un hombre que es Dios, que es Jesucristo. Este dogma fundamental del cristianismo, en vigor y vivo todavía, no puede absolutamente entenderse, por poco teólogo que se sea, si no es admitiendo ese espacio de múltiples dimensiones, que he dicho, ¿verdad? Se diría, abreviando mucho, que generalmente cuando pasamos de la teología
o la mitología si quieren, a la filosofía, que las condiciones filosóficas del mundo han sido más sobrias, han tendido a simplificar el número de ejes, y reducirlo pues últimamente a dos ejes, a un espacio plano, diríamos. Es la tradición que sigue, pues por ejemplo, pues el propio Hegel y el propio Marx. Es decir, que es a mi juicio, una de las grandes limitaciones de la doctrina de Marx. Es decir, la doctrina de Marx, a mi juicio, no pudo tener una teoría de la religión precisamente por haber partido de un espacio plano, de dos dimensiones. Las dos dimensiones son la naturaleza y el espíritu. ¿Verdad? Como lo llamó Hegel, naturaleza y espíritu, o como lo llama Marx, siguiendo literalmente a Hegel en este punto, la naturaleza, ¿verdad?, y la historia. ¿Verdad? Naturaleza y historia. Entonces, con estos dos ejes se intenta explicar la naturaleza del hombre, que es el hombre es un ser natural, pero que desborda de ser natural, o bien es un ser que procede de la naturaleza como ser fuera de sí hasta que llega al ser en sí, etcétera, etcétera, en la doctrina de Hegel. Nosotros suponemos que hace falta introducir un tercer eje, que es un eje de algún modo intermedio entre los dos. Y no por razones gratuitas, sino por esta explicación, por esta construcción, que dos palabras se pueden esquematizar así. Partimos de un material antropológico estricto, que es de aquel del que trata la antropología, que es concretamente el hombre en cuanto tal, los hombres en cuanto tal. Los hombres de carne y hueso, sujetos corpóreos relacionados entre sí, los hombres, los que estamos aquí en este local y otros muchos, pero los hombres de carne y hueso. Entonces, estos hombres, así definidos, pues se mueven en un eje que por un diagrama, que aquí no viene al caso explicar ni es posible, pues constituyen un eje que llamamos circular, forman un círculo que llamamos el eje circular. Pero además, estos hombres están necesariamente vinculados con otras realidades que no son humanas, y además que son impersonales, no solamente no son humanas, sino tienen carácter subjetual, ¿verdad?, que son, diríamos, cosas. Esta multitud de cosas donde están pues las moléculas, están los astros, etcétera, etcétera, estas cosas que rodean al hombre constituyen, llamamos naturaleza, pero que naturaleza es un mito, que no se puede hablar tampoco, yo no puedo hablar de naturaleza, no sé lo que es naturaleza, ni lo sabe nadie además, alto, Entonces, claro, porque si lo supiera nadie, pero es que la naturaleza no sabe nadie lo que es otro mito. Entonces yo estoy preparando otro libro, el mito de la naturaleza, que es el correlato del mito de la cultura, claro, porque están en correlación, como estamos viendo. Entonces, este conjunto de cosas que rodean a los hombres y que son impersonales, que son cosas, vamos a decirlo así, las situamos en un eje que llamamos radial, como rayos que salen de ese círculo. Pero además, atención, porque esto es fundamental para nuestro asunto, además habría que postular, de algún modo, un eje en donde situar, atención, a realidades, no alucinaciones, realidades que no son humanas, que no son hombres, pero al mismo tiempo realidades que aunque no son hombres, pues pueden dialogar con los hombres, es decir, tienen algo así como inteligencia y voluntad, algo así, como vis apetitiva y vis perceptiva, es decir, tienen una cierta realidad, y esta realidad de entidades, repito, que no son humanas, pero tampoco son cosas, a estas las situamos en un eje que llamamos eje angular, el eje angular. Y entonces el espacio antropológico estaría constituido de estos tres ejes. Naturalmente la dificultad estriba en identificar cuáles son esos entes que están en el eje angular, como la dificultad estriba en determinar cuáles son esos entes que están en el eje radial. Es decir, ¿qué son realmente esos ejes? Son los fenómenos que vemos, son las estructuras implícitas en ellos, son los átomos, son las moléculas, son los quarks, etcétera, etcétera, que son invisibles. Bien, según esto, la idea de evolución se mantendría en la evolución del espacio antropológico. Lo que llamamos evolución humana es la evolución de los contenidos y las formas dentro de ese espacio. Por tanto, la evolución implica tanto la prehistoria como la historia, digámoslo así, tanto la prehistoria como la historia. Entonces, según esto, ¿qué queremos decir al hablar de la religión? La evolución de la religión en la evolución humana
viene a ser, o se puede traducir de este modo, la religión en su desarrollo a lo largo del espacio antropológico.